Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponer las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el domingo 13 del tiempo ordinario. La primera lectura que hemos escuchado hoy nos da una respuesta a nuestras inquietudes acerca del mal que hay en el mundo, reflejados en la pobreza, en la enfermedad,
el dolor, el sufrimiento y la muerte. De entrada, la lectura nos dice que Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 13. Todo lo contrario, mucho le cuesta a Dios la muerte de los que le aman. Salmo 116, 15. Porque Dios es tierno, justo y compasivo. Salmo 116, 5. Queridos hermanos, ante el mal y la destrucción que vemos en el mundo, el libro de la Sabiduría nos enseña que en el principio no fue así, que el plan de Dios fue muy diferente. Dios todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 14. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Y nos enseña que a causa de la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. El diablo, siendo ángel de luz, pecó de soberbia y se rebeló contra Dios, quebrantando la soberanía, la realeza y la voluntad de Dios. La envidia que anidaba en el corazón del diablo, con engaños hizo que Adán y Eva no obedecieran el mandato divino, quebrantando la voluntad de Dios y constituyéndose en pecadores, rompiendo la amistad que había entre ellos. Perdieron el estado de gracia en que vivían y fueron expulsados del paraíso. El hombre y la mujer vivían lejos de la bendición de Dios. El pecado fue creciendo hasta imponer su reino en este mundo. El pecado trajo caos y destrucción. Los hombres ya no se veían como hermanos, sino que se constituyó el régimen de que el hombre es lobo para el hombre y se hace daño el uno para el otro. Jesús es el Hijo de Dios. Ha venido a desbaratar el reino del mal para imponer el reino del bien, el reino de los cielos. Él ha venido por los pecadores y por los enfermos para librarlos de todo mal, de toda enfermedad y dolencia e incluso de la muerte. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús hace la curación de una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 26. Esta mujer tiene mucha fe. Ella había escuchado hablar de Jesús. Ella se consideraba indigna de hablar y acercarse a Jesús por su enfermedad. Sin embargo, ella oraba diciendo, así, con solo tocar su manto, sanaré. Marcos 5, 28. Jesús tranquilizó a aquella mujer diciendo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 34. Jesús es capaz de curarnos de cualquier enfermedad, incluso cuando ya no tenemos esperanza humana. Pero necesitamos la fe y la confianza de esta mujer en Jesús para ser sanados.
Además, el Evangelio nos cuenta que Jairo, jefe de la sinagoga, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponer las manos para que se cure y viva. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 23. Mientras iban de camino, la niña murió, y unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 35. Parecía que todo había terminado. Ya. Entonces Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 36 al 37. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Jesús es la resurrección y la vida. Él es la salud para nuestra enfermedad y sufrimiento. Él es el consuelo en el momento del dolor y de la muerte. Jesús tiene el poder de sanar, de consolar al triste, e incluso Él tiene la última palabra después de la muerte. Así le dijo a Jairo una vez que éste había escuchado la noticia de sus criados: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 36. Hermanos y hermanas, esta es la respuesta también para nosotros. En los momentos de enfermedad, de dolor y de muerte, no temas, basta que tengas fe. Debemos de tener confianza en Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Ave María Purísima.